Va, perfecto, perfecto. Bueno, por lo que veo entonces la mayoría está como en un nivel así de principiante, de he tocado algo, pero no tanto. Bien. Pregunta ya con respecto para ver cómo empezamos. ¿Ya tienen todos lo que es el Unity instalado Sí, en sus máquinas? Sí, Sí. creo que sí, pero Sí. creo que yo tendrá que por lo actualizar menos alguna cosa, seguramente. A ver, vamos de uno. Primero que todo, ¿llegaron y instalaron Unity o descargaron la versión que se ocupa en VR Chat? Seguramente el de yo VR. llevo, Yo tendría que yo actualizar. llevo descargando toda mi vida las de VR. Ya, Excelente. perfecto. Entonces, segunda pregunta. ¿Tienen ustedes Creator Companion? Sí, Hombre, si no, Es que Buena, es un buena. poco difícil subirlo. existen dos formas de hacer mundos en VR Chat. Sí. Por medio de Creator Companion o por medio del Unity Hub. ¿Ok? Vamos yo antes lo hacía Pero en ese antiguo. entonces lo tienes que importar tú, ¿no? Sí. Vamos Vamos a a de todas partir. formas explicar las dos cosas, porque hay Sí. gente que quiere aprender Unity en general y gente que quiere aprender específicamente Unity orientado al desarrollo de VR. Entonces, vamos a partir por lo que es cómo hacer un proyecto en Unity normal, por así decirlo, con el Unity Hub. Y después vamos específicamente a lo que es el Creator Companion para que el que le interese esa parte. Bien, cuando ustedes ya descargaron el Unity Hub, lo abren, ya, bueno, yo les dejé el video ahí en Classroom, no sé si lo vieron y si no, seguramente ya lo hicieron en el momento que descargaron, pero tienen su cuenta con sus licencias activas y todo, ya van a ver esta ventanita, donde acá le lista todos los proyectos que ustedes tienen de Unity. Para crear un nuevo proyecto, botón de nuevo proyecto. ¡Pup! Si tienen más de una versión de Unity instalada, que puede ser el caso de varios, desde acá pueden seleccionar en qué versión de Unity quieren abrir el proyecto. Nosotros vamos a estar usando la 2022 3.22 F1. De nuevo porque es la versión que se usa actualmente en VRChat, entonces vamos a usar esa. Y una vez que tienen la versión de Unity seleccionada, acá tienen varias plantillas. Las plantillas son básicamente un proyecto que ya viene con preinstalados ciertos paquetes para facilitar un cierto tipo de trabajo. En el futuro vamos a ver cómo crear nuestras propias plantillas. De momento vamos a empezar con la 3D, que es la plantilla por defecto. Acá le pueden poner un nombre, el que sea. Pueden seleccionar dónde guardar el proyecto. Yo, por ejemplo, voy a guardar en documentos Unity. Y no sé si ustedes van a ver esta ventanita o no, porque eso es si tienen una organización de Unity creada. Si no les sale, ignórenla o déjenla por defecto. Y esto es lo mismo, déjenlo por defecto y ahí ya pueden crear el proyecto. Bien. Por el lado de los que tienen el Creator Companion, es bastante similar. Tienen la... Deme un segundo que acomodo esto. Tienen la lista de proyectos. Le dan a crear nuevo proyecto. Acá pueden elegir si van a usar Unity 2019 o 2022. Yo les recomiendo usar siempre el Unity más nuevo y lo mismo con todos los assets que usen, traten de mantenerlos actualizados, es una buena práctica. Y lo mismo, le ponen nombre y le dan a crear y eso ya les va a crear el proyecto con todo lo necesario para desarrollo específicamente de VRChat. Luego vamos a ver que pueden instalar distintos tipos de paquetes, etcétera, pero eso lo vamos a ver en otra clase orientada específicamente a eso. Bien, hasta ahí, ¿todos saben hacer un proyecto? Sí. Ujú. Ajá. Perfecto. Sí. Bien, vamos Un 8. entonces a, si quieren pueden, en su propia PC ir abriendo lo que es un proyecto de Unity para ir siguiendo. La idea que Pero tenemos desde con, cero. sí, desde cero. La idea que tenemos con Master es a medida que vamos dando distintos temas de la clase,
Esto. ir mejorando una escena. Por ejemplo, vamos primero a tener una escena vacía, luego le vamos a achantar modelos, esos modelos los vamos a texturizar con materiales, eso después lo vamos a bakear con luces, le vamos a agregar reflexiones, animaciones, postprocesado, partículas, y vamos a tratar de que al final del curso tengan una escena hecha y además luego la idea es poder darles una serie de requerimientos para hacer ustedes solos sin ayuda una escena con todo lo aprendido en el curso. Esa es un poco la metodología que tenemos planeada, que puede ir variando dependiendo de si vemos que funciona o no funciona, pero es más o menos la idea que tenemos. Bien. ¿Pero el proyecto con el Creator Companion o con el Unity Hub? Con lo No, que con vos quieras. el Creator Companion. Para ahora te va a servir. Para lo que vamos a hacer ahora te sirve cualquiera de los dos. Si querés el modo subirlo a ¿2022? VRChat, usa el otro. Sí, Sí, de todo, de 2022. todo. 2022. Yo por seguir lo mismo. Pues vamos a hacerlo con el Creator De Companion. todas maneras, una idea que también se ha estado barajando es que el proyecto que hagan ahora es el proyecto que vamos a ocupar hasta el final de la clase. La idea es que, o sea, que en todo lo que hagan con nosotros, porque este proyecto va a ir evolucionando. Va a tener, van a diferir unos de otros, pero independiente de que hoy día solamente vamos a familiarizarnos con Unity, sería bueno que crearan un proyecto que se llamara Clase 5D, ¿vale? Por medio de Creator Companion para que todos estemos en la misma página. Los que no tienen que ir háganlo por Unity Hub, es lo mismo. Todo lo que demos se va a 2022. poder hacer con o sin el SDK de VRChat, así que no hay problema. Recomiendo, como vais a tener varios proyectos por ahí, seguramente, chicos, clase de Unity 5D, para que no se líen. Sí, también, bueno, creo que en el Unity Hub también se puede marcar proyectos como favoritos. Acá le dan a la estrellita y lo pueden dejar como favoritos y les aparece siempre arriba del todo para no perderlo. Se me acaba de crashear totalmente. Joder. Sí, bueno, una cosa, aprovechando el comentario ese, Unity es un programa que es pesado, consume muchos recursos y tiende a romperse porque sí. Entonces, dicho eso, guarden cada 5 minutos, hagan un cambio y guarden porque les va a pasar que se les va a crashear el Unity, se les va a cortar la luz y van a perder un montón de cambios y van a querer dejar el curso. Entonces, Eso es cierto. A todos nos ha pasado. Se rompe solo. Sí, sí, sí. a todos nos ha pasado Eso una vez y sonado a ahí hemos experiencia. aprendido a guardar. Y a ¿qué veces pregunta? ni Podemos- siquiera... ¿sí? Eso la puta Una pregunta, caga. O sea, una pregunta, ¿podemos hacer un contador de crasheos? Podemos Irlos hacer un sumando a contador medida de que va crash. pasando el curso. Cada vez que alguien le crashe, manda un mensajito por Discord y al final del curso los contamos. Vemos cuántas veces ha pasado. yo tengo que decir algo. Haces un Yo tengo canal que- específico para los crasheos. Diga. Yo tengo que decir algo que es 100% real. Siempre que intentes arreglar un problema en Unity se te generan 30 más. Sí, Y cosas sí. así sucesivamente. Arreglas A y te surge B, C y D. Vale. Sí, Pregunta sí, que sí. tengo por Diga. mi lado, cuando creas el proyecto de Unity, en este caso, ¿vamos a utilizar algo aparte del SDK No. base o qué versión es? O si vamos a usar también Audiolink No, o yo qué sé. lo único que necesitas ahora mismo es el Unity 2022. Ya todo lo otro es Open extra. Ya después, como decía antes, cuando terminemos el curso y empecemos a ver los componentes específicos de VRChat, ahí sí ya podemos añadir otras cosas como AudioLink y otros paquetes para que son específicos de VR y que no funcionan en el... Bueno, sí funcionan fuera de ese entorno algunos, pero... Vale, yo lo estoy haciendo desde el Creator Companion, que entiendo que ahí te pone la versión de Unity y todo. Sí. Y ya lo estoy Y abriendo. bueno, si lo tienes Sí. descargado. claro. Asegúrate de elegir De hecho, la el SDK 2022, porque ahí te se da puede para elegir quitar la 2019 o la 2022. Usa la El 2022. SDK, yo creo, 2022, 322 F1. Perfecto. Sí. yo creo que el SDK SDK se sí que puede es. quitar temporalmente, ¿no? ¿Cómo? No escuché. El SDK de VRChat que se puede quitar temporalmente, ¿no? Para hacer esto. O sea, sí, pero no lo quiten, déjenlo ahí, total, no molesta. Si tú no usas los Vale. componentes, no molesta. Déjenlo ahí. Ok. Bien. Bueno, vamos a Me salta empezar un error.
¿Qué error te saltó? Error ocurrido mientras resolvía los paquetes. Uno o más paquetes no pueden ser añadidos al sistema local. Opa. Ah, ya, no, no, Quitar o no, no. continuar. Pero... A ver, muestra tu pantalla. Yep. Vamos a ver si podemos Creo que está resolver esto hablando de rapidito, paquetes si locales. no- Creo que está hablando de paquetes locales. Mm, A mí eso me pasaba cuando no eso había sabes por qué descargado es, una porque no versión tienes completa. actualizado el Creator Companion. Fíjate que O ahí sea, a la izquierda te dice que lo tienes que actualizar. quit, aprieta quit, quit, Aprieta quit, Quit. quit, quit. Ya, ahí a la izquierda tiene un botón de update. Actualízalo ahí. Bueno, mientras Lexter actualiza eso, vamos a hablar un poco algo que por ahí a algunos se le hace medio básico, medio aburrido, pero es necesario entenderlo para los que están desde cero o para los que luego vayan a ver la clase grabada, que por cierto vamos a grabar la clase, así que nadie diga nada funable, o intenten por lo menos. Eh, pero bueno, Abre proyecto, Lexter. vamos a hablar un poco de lo que es la estructura de un proyecto de Unity. El proyecto de Unity se organiza de la siguiente forma. Tú tienes el proyecto, que es el conjunto de todo. Dentro del proyecto tienes escenas que uno lo podría tomar, por ejemplo, como si fueran los niveles de mi juego. Yo tengo un juego con 10 niveles, posiblemente tenga 10 escenas distintas. ¿Sí? Dentro de las escenas, nosotros tenemos distintos objetos, que bueno, los que sepan programación orientada a objetos ya saben más o menos lo que es, pero para el resto, un objeto representa cualquier cosa, desde un árbol hasta una persona o incluso un concepto abstracto puede ser un objeto. Un objeto dentro de Unity es algo, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un cubo. Si yo ahora vengo acá y hago un cubo, mi cubo es un objeto. ¿Y qué cosas tienen los objetos? Los objetos tienen componentes, que los componentes son los que me hablan de cómo es mi objeto, qué propiedades tiene, cómo se comporta, etc. Por ejemplo, mi cubo, mi objeto cubo, tiene un componente transform, que es lo que le dice en qué posición está. Si ven que yo lo muevo, van a ver cómo cambian las propiedades del transform. Incluso las puedo cambiar acá a mano. ¿Sí? Entonces el componente transform me dice cómo está representado mi objeto en el espacio. Después tiene un componente mesh renderer, que es lo que le dice cómo se ve, si es un cubo, si es un círculo, si es un cono. Tiene un collider, que nos sirve para después detectar colisiones entre el objeto y el jugador, por ejemplo. Tiene un material. Sí, vamos a ver después cada componente en detalle cuando lo usemos, pero tienen que saber eso. Un proyecto tiene escenas, las escenas tienen objetos, los objetos tienen componentes. ¿Sí? Ujú. Bien, si voy muy rápido me avisan, porque capaz yo acelero porque creo que es medio básico, pero si no se entiende me paran, porque tiendo a hablar de más a veces. Bien. Dicho eso, vamos a partir entonces por lo que es las distintas partes del Unity. Vamos a empezar, por ejemplo, por la parte de Project, que por lo general cuando abren el Unity por primera vez la tienen acá abajo. En la parte de Project van a estar todos los archivos y carpetas de nuestro proyecto. Si nosotros quisiéramos agregar, por ejemplo, un modelo 3D que hicimos en la clase de Tronazo, nosotros podríamos venir a arrastrar hacia acá las assets el modelo, y ya nos aparece el modelo acá para agarrarlo y arrastrarlo hacia la escena. ¿Sí? Entonces todos los archivos de nuestro proyecto, ya sean modelos, materiales, texturas, programas, etcétera, van a aparecer acá. Pueden explorar las carpetas desde acá, si se les hace más fácil. Si quieren cambiar cómo se ve los iconos, pueden mantener el control y hacer la ruedita hacia adelante y hacia atrás. O pueden mover este slider de acá. También si llegan a tener una escena que tiene demasiadas cosas y se les hace difícil buscar, acá tiene una barra de búsqueda donde puedo buscar cosas específicas. O también tienen acá un sistema de filtros donde pueden filtrar por, bueno, quiero ver solamente las escenas, quiero ver solamente
qué sé yo, shaders, sprite, tipo, pueden ver distintas cosas, pueden filtrar. Y eso. Tiene este otro apartado acá que lo vamos a usar por ahí más adelante, que es el apartado de paquetes. Los paquetes también son un tipo de asset, pero que vienen, como su nombre indica, empaquetado. Todas las cosas que ustedes por ahí compren, por ejemplo, si se compran un pack de asset, etcétera, o si se descargan algo que viene empaquetado, como por ejemplo el SDK de VRChat, les va a venir en un paquete, va a estar en esta carpeta que dice packages en vez de la carpeta que dice assets. Por ejemplo, acá abajo está el SDK de VRChat. Bien. Eso es la pestaña de Project. Al lado de la pestaña de Project tenemos la consola. Esta la vamos a estar usando todo el rato para ver qué se rompió en nuestro proyecto. Se van a romper muchas cosas y acá nos vamos a dar cuenta de qué se rompió y por qué. Cabe destacar que todas las pestañas del Unity se pueden agarrar y desacoplar. ¿Sí? Puedes así desacoplarlas, las puedes cambiar de tamaño como quieras y las puedes ir anclando en distintos sitios como tú quieras. Una vez que tienes un layout que a ti te gusta, puedes venir acá arriba no, acá no era, acá a layout y acá le puedes poner guardar layout y le pones un nombre. Entonces ya tienes un layout guardado para que cada vez que uses el Unity puedas ir ahí. Puedes también guardar varios tipos de layout para distintas tareas. Por ejemplo, puedes tener un layout que te sea más cómodo a la hora de animar, uno que te sea más cómodo a la hora de bakear luz, etc. Y desde esta tab de acá puedes ir cambiando los distintos layouts. También si algún día se les rompe algo y no, o sea, si les desaparece una pestaña y no saben por qué, pueden venir acá y le ponen a resetear default y se les debería solucionar. Bien. Volviendo a las distintas pestañas. Una de las pestañas más importantes y la que más van a usar es la pestaña de escena. En la pestaña de escena vamos a ver todos los objetos que nosotros colocamos en la escena y vamos a ver, bueno, cómo se ve. Si se fijan, tenemos acá al lado la pestaña de jerarquía, que la pestaña de jerarquía va a reflejar todos los cambios que yo hago en la escena. Si yo, por ejemplo, borro este modelo, desaparece en la jerarquía. Y a la vez, si yo quiero, por ejemplo, seleccionar el modelo, puedo seleccionarlo ya sea dándole clic acá o dándole clic desde la jerarquía. Entonces la jerarquía y la escena están como conectadas, por así decirlo. Controles de cámara para mover en la escena. Yo puedo moverme manteniendo apretado clic derecho y con el ASWD, como se mueven en cualquier juego. Mueve la cámara alrededor. Si quieren ir más rápido, tocan el Shift, como si estuvieran corriendo en un juego. Después tienen un movimiento lateral, o sea, un movimiento en dos ejes sería, que lo pueden hacer apretando la ruedita del ratón. Pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia los costados. Y creo que eso es más o menos todo con respecto al movimiento. Bueno, y si la velocidad por algún motivo les es muy rápida o muy baja, pueden apretar control y la ruedita y bajan la velocidad. O también eso lo pueden hacer desde la cámara acá. Pueden cambiarle la velocidad. Hay un tema con respecto que sería bueno que todos supieran desde ya. Unity es realmente es como una esponja. Entonces yo recomiendo desde siempre que la carpeta assets esté extremadamente ordenada. ¿Por qué? Porque no se nota en un principio, pero a medida que uno va obteniendo experiencia, el flujo de trabajo cambia de manera radical cuando tú sabes dónde están todas las cosas que necesitas. Ya, si yo llego y bajo proyectos y le meto objetos y todo está en un desorden, es factible que tengáis alrededor del 30 al 40% de tu tiempo buscando dónde mierda dejé tal cosa. Porque tú decís, no, lo puedo buscar en la parte de búsqueda, pero no, se terminan perdiendo. Porque capaz no te acuerdas cómo se llama porque le dejaste un nombre de efecto que puede ser un montón de Ah, exactamente. números. Porque por ahí te descargas un asset y es un montón de números el nombre y no sabes cómo buscarlo.
Y eso que dice Master sobre la organización no es solamente para los assets, también es para la jerarquía. Si ven, yo acá, por ejemplo, dupliqué un par de veces este objeto y ya la jerarquía se me empezó a llenar. Si yo esto lo duplico más veces, uff, ¿cómo voy a buscar en todo esto? Entonces por ahí es útil hacerse distintas carpetas y poner, bueno, acá tengo todos mis edificios. Entonces yo puedo cerrar y tengo organizado mi jerarquía. Es muy útil tener organizado tanto los assets como la jerarquía, porque un proyecto pequeño como puede ser una casita se hace fácilmente enorme en pocos segundos. Bien. Dicho eso, ya hablamos sobre la pestaña Project, consola, escena, jerarquía. Nos falta la pestaña para mí más importante, que es la pestaña del inspector. El inspector es esta pestaña de acá de la derecha. El inspector nos va a mostrar todos los componentes de los que yo les hablaba que tienen los objetos. Yo toco, por ejemplo, el objeto cámara y podemos ver que el objeto cámara tiene un componente cámara, tiene un componente audio listener, tiene un componente transform. Y yo si quiero puedo añadirle componentes, puedo quitarle componentes, puedo cambiar ciertos parámetros de los componentes. Entonces, lo que más van a usar va a ser el inspector usualmente. ¿Sí? El inspector les va a decir todas las propiedades que tiene su objeto. Bien. Después tenemos otras pestañas que vamos a ir viendo en su momento, que son para animación, o por ejemplo la pestaña de juego, donde se va a ver tal cual lo que va a ver el usuario al final de la escena. Pero eso ya lo vamos a ir viendo cuando toque usarlo. Bien. ¿Fui muy rápido o siguen bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? De momento bien. Va, sí, quise ir medio rápido porque es como lo básico y si me dicen que ya la mayoría tiene experiencia. Pero bueno, igual está bien siempre tocar cosas porque capaz algún dato no se sabe. Bien. Master, dices que empecemos con Yo, lo yo, que es... Bueno, a ver, dime qué ujú. sugieres. A ver, primero que todo, me gustaría que fuéramos a la parte del inspector y, bueno, y recalcar que el inspector, muchas veces yo he visto personas trabajando en Unity y se van abriendo otras pestañas al lado del inspector. Cuando ya tenéis la oclusión, cuando ya tenéis todo el tema de, por ejemplo, de luces y qué sé yo. Y muchas veces uno se confunde y dice, oye, ¿por qué no me aparece nada? Y es que no tienes abierto o no estás viendo la pestaña del inspector. Entonces, una cosa que me gustaría ver, Valen, es con lo que ya tenemos aquí, ir explicando lo que se puede hacer con el inspector. Por ejemplo, cuando toca, por ejemplo, ver Chat Worlds. ¿Ya? Ya, por ejemplo, explicar cómo va cambiando la escena con los componentes básicos Ah, primero. ok, Por ejemplo, el vamos a transformador. explicar los componentes básicos entonces. Sí, Lo que voy haciendo acá, si quieren, pueden seguirlo ustedes en sus proyectos. Vamos a crear un objeto, un modelo básico. Vamos a crear un cubo en este caso. Para crear el cubo hay 1001 formas. Yo voy a, por ejemplo, dar clic derecho en la jerarquía, poner objeto 3D, cubo. Esto me va a crear un cubo en la escena. También podría haber venido acá donde dice Game Object y acá lo mismo, 3D Object, Cube, y también me crea un cubo. Hay varias formas de hacerlo. Por cierto, otro control de cámara importante. Si estoy seleccionando algo y no lo veo en la escena, puedo tocar la F y la F me lleva la cámara a lo que estoy viendo. Es muy útil eso. Bien. Entonces tengo mi cubo. Voy a apagar el gizmos. Ahí está. Tengo mi cubo. ¿Qué componentes tiene por defecto mi cubo? Bueno, el componente que tienen, voy a decir casi todos, por no decir todos los objetos por defecto, es el componente transform. A mí el componente transform me dice cómo se ubica el objeto en el espacio. Entonces tengo la posición, que tiene coordenadas X y Z. Si yo las muevo,
van a ver cómo el cubo se mueve en la escena, ¿sí? Explicar que el I es hacia arriba. Es importante, bueno, el X el X y el Z dan lo mismo, porque son los espacios en un plano cartesiano, pero el I es la altura. Eso es algo que no es Sí, normal en que si general vienen en la mayoría. de programas como Blender donde la Z es la altura, acá en Unity la I es la altura. Sí. De hecho, bueno, acá pueden ver eh, en la rosa esta de vientos que tienen la línea verde y el verde acá dice que es el I. Tienen la línea azul, Z, la línea roja, el X. O sea, si alguna vez se olvidan lo pueden ver desde acá. Que por cierto, si en algún momento necesitan una vista lateral, pueden tocar, por ejemplo, en cualquiera de los ejes y van a tener una vista desde ese eje, que es bastante útil para ciertas cosas. Pero bueno, como decía, pueden cambiar lo que es la posición, pueden cambiar lo que es también la rotación. Las rotaciones en Unity por ahí pueden ser algo confusas, pero si vienen de algún programa de edición 3D, se les va a hacer fácil. Pero bueno, básicamente pueden rotar el objeto en cualquiera de los tres ejes. Acá les tiro un tip. Si ustedes quieren rotar, por ejemplo, a 90 grados, en vez de rotarlo así y tratar de adivinar cuál es el punto de 90 grados, pueden hacer dos cosas. Pueden escribirlo directamente acá, el valor que quieren, o pueden mantener apretado control mientras lo giran y ahí se les va a empezar a rotar como en segmentos. Entonces ahí yo me aseguro que esos son 180 grados, que esos son 90 grados, ¿sí? Así que tienen esas dos posibilidades. Es bastante útil lo del control. Bien. Y por último, el último tipo de transformación que tenemos es la escala. Yo puedo escalar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Puedo ir escalando. Acá hay un botoncito también bastante útil, que si yo lo presiono, cualquier cambio que yo le haga a uno de los valores se va a reflejar de forma proporcional en los otros valores. Entonces, si yo pongo esto en 10, todo se va a poner en 10. O por ejemplo, si yo tuviera por defecto estos valores, prendo y ahora esto lo hago por 10. Fíjense que esto que estaba en 1 se puso en 10, esto que estaba en 3 se puso en 30, se hace de forma proporcional, se escala todo. Está bastante útil. Si no quieren usar los números, tienen acá a la izquierda, tienen movimiento, rotación y escalado, que también lo pueden hacer con las teclas W, E y R. ¿Sí? Yo voy a soler hacerlo por teclado, pero si en algún momento toco algo que no se sabe, acá se ilumina en azul cuál es la herramienta que estoy usando. Entonces, como decía, de la misma forma se pueden estirar desde acá. Si tocan el cubo del medio, estiran todo a la vez. Pueden, de la misma forma que hicimos con la rotación, pueden escalar por segmentos si mantienen el control apretado. Explica eso de los segmentos, porque no es tan intuitivo como uno creería. Que lo de los segmentos. Yo creo que la mejor forma de Yo, verlo es con la rotación. Si yo roto así normal, a mí me deja parar el mouse en el momento que yo quiera. Y por ejemplo yo digo, uy, bueno, ahí eso parece ser que es 180. Y si vemos acá en los números, me está faltando 1, tanto para que sea el valor que yo quería. Entonces, para que no nos pase eso y sea más exacto, se mantiene apretado el control. Y si ven, ahí salen como unas liñitas, que son los distintos segmentos en los que yo lo roto. Y va rotando por partes iguales. Ahí me aseguro que el valor va a ser perfecto. Y lo mismo cuando yo quiero mover, voy moviendo en segmentitos. Si ven, se alinea perfectamente con la grilla de abajo cuando lo muevo. Y lo mismo cuando lo escalo. Lo escalando por eso partes. es importante siempre trabajar en la unidad que ustedes prefieran, puede ser 1, 5, 10 o 100. Trabajar con valores intermedios, digamos, valores decimales,
eso va a hacer que en general las cosas no calcen. Es decir, si ustedes se bajan ciertos assets o cosas así como de construcción, cuando tú trabajas con valores decimales o incluso agrandas cosas con valores decimales, las cosas no calzan unas con otras. Ujú. Por ejemplo, si yo acá tengo estos dos cubos y los quiero unir a mano, por ahí puedo ponerlos ahí y decir, uy, ahí me parece que está bien, pero me queda la línea en el medio. Entonces, para cuando hagamos cosas como, por ejemplo, bakeo de luces, va a aparecer una sombra o un rayo de luz en el medio y nosotros vamos a decir, uy, ¿por qué no? ¿Por qué aparece eso si yo lo puse bien o lo que sea? O nos puede pasar que, bueno, ahora no se nota tanto porque está en blanco, pero que se Cámbiale el clipe. color. Sí, ahí voy. Puede pasar que se clipeen dos paredes porque están una encima de la otra. Entonces, lo recomendable es trabajar siempre con unidades enteras. Entonces, si yo tengo este cubo y lo mantengo el control y lo pongo acá, van a ver que la posición es exactamente 1,5. Los cubos de Unity miden 1 por 1 y este está en 0,5. 0,5 más 1, 1,5. Entonces está perfectamente alineado. Ya que estamos hablando de Oh, alinear cosas, sí. la mejor herramienta que a mí me dieron en la vida para trabajar con este tipo de cosas es, si yo aprieto la B corta, van a ver O que a la mí, V. sí, la V, eh, van a ver que a mí me aparece como este cuadradito en las aristas. Yo puedo agarrar esta arista y conectarla con, perdón, en los vértices, no las aristas. Y puedo agarrar este vértice y conectarlo con este vértice. Y de esa forma queda conectado perfectamente. Ya no, incluso aunque no sean iguales en tamaño, mira, cámbiale el tamaño. Entonces, ¿cómo yo voy a alinear estos objetos? Claro. Yo, antes de conocer la V, yo pasaba mucho tiempo tratando de unir las cosas y era terrible. Ahora con la V es llegar y tocar la punta que tú quieras, Sí. ¿ya? Y estos son Eso requiere cubos, igual pero si hay práctica. objetos con o sea, con geometría más compleja, por así decirlo, también. Yo, por ejemplo, voy a seguir usando el modelo este porque lo tenía a mano. Si yo, por ejemplo, puedo chantar este cubo a los distintos vértices que tiene mi modelo. Entonces, muy, muy útil. Bien. Mm, ¿Cómo vamos por ahora? bien, bien. Bien. ¿Dudas de todo lo que vimos hasta ahora? Yo de momento no. ¿El resto? Yo no. ¿Puedes repetir cuál es la letra que usas para mover las cosas paso a paso? El control. Mantienes apretado el control y mueves. Vale, y se puede configurar, ¿dónde se configura por cuánto es cada paso? Buena pregunta. No lo recuerdo. Si no me equivoco, eran las. No, no eran las settings de proyecto, eran preferencias, capaz. Te lo averiguo y te digo. Ok, Porque ahora De mismo todas no maneras, recuerdo. nunca lo he necesitado eso, ¿ah? No, pero Nunca lo he necesitado, igual está bueno. porque tú puedes elegir el ángulo, no obstante, estamos hablando de flujo de trabajo. Entonces, en general es mejor que sea de a 10 como lo tiene ahí, en Sí, mi experiencia. todo lo que es la escala de todo, por ejemplo, de la grilla, se puede cambiar, si no me equivoco. Yo nunca he necesitado cambiarla porque por lo general adapto mi proyecto a la grilla y luego si necesito escalarlo, escalo todo. Em, pero sí puede ser que sea necesario en algún caso, así que te averiguo cómo se hace y te mando luego un mensajito o la clase que viene luego. Bien. Eh, entonces, eso es con respecto a lo que es la transformación de los objetos y al componente de transform, que como decía, creo que no hay ningún objeto que no tenga transform, porque incluso los objetos que son globales, por así decirlo, tienen. Eh, así que nada, es como el componente más importante porque ayuda a representar las cosas en la escena. Bien. Después tenemos, siguiendo usando el ejemplo del cubo, tenemos esta cosa acá que se llama Mesh Filter y Mesh Renderer. Bueno, esto por ahí necesitan un poco de conocimiento de lo que es modelaje,
pero básicamente la mesh es la forma que tiene el objeto, ¿sí? Entonces yo tengo un mesh filter que me dice qué forma voy a usar y un mesh renderer que me dice cómo se va a renderizar, a graficar esa mesh en la escena. Entonces yo en el mesh filter acá tengo un cubo, pero podría cambiarle la mesh por otra que tenga, por ejemplo, el cilindro, y van a ver cómo ya mi cubo no es un cubo y pasa a ser un cilindro, pasa a ser una pelota o pasa a ser una casa entera. ¿Sí? Entonces el filter le dice cómo se va a ver. Y después el renderer le dice cómo se va a renderizar en la escena. Entonces en el renderer tenemos cosas como los materiales. El material vendría a ser, así muy básico, el color de mi cubo, ¿sí? Es mucho más complejo que eso porque los materiales tienen shader, tienen textura, tienen un montón de settings, pero para que se entienda ahora, em, sería básicamente el color. Entonces déjame crear rápido un material para ver ese cambio. Ahora, antes de que te sigas avanzando, Sí, es importante explicar por qué es importante el Mesh Renderer. ¿Ya? ¿qué es ¿En qué importante? sentido es importante? Digamos, tú estás haciendo un trabajo para un cliente y pucha, de la nada el cliente encuentra de que él ya no le gusta que sean arriba de una mesa que hayan cubos, ahora él quiere que haya una esfera. Entonces tú agarras todos tus cubitos que pusiste arriba de las mesas y con un botón lo puedes modificar a que sea una esfera. Eso viene, en vez de ir, borrar todos los cubos y ponerlo y qué sé yo, vas a ocupar la misma configuración, el mismo material, pero cambiaste la forma de múltiples objetos en una escena y eso optimiza tu tiempo de manera garrafal porque pues si no calza bien lo puedes bajar al punto que necesitas tocando solamente un objeto en todas las mesas, por así decirlo. O si tienes, por ejemplo, no sé, estás haciendo un juego con enemigos, tienes dos soldados que son iguales, pero uno es de color rojo, no, bueno, justamente color no. Tienes dos soldados que se ven distintos, pero tienen las mismas configuraciones, por ejemplo, tienen las mismas scripts de vida, daño, etcétera. Tú copias el soldado 1 y le cambias la mesh a la mesh del soldado 2, pero ya te mantienes el collider, te mantienes todas las scripts de programación, etcétera. O te diste cuenta que a tu soldado le falta un brazo o una pierna porque estaba mal hecho, arreglaste la mesh y lo puedes cambiar Claro, rápidamente de esa cámbiala. manera. Sí. Bien. Volviendo entonces, pasando del mesh filter y yendo al mesh render de nuevo, lo primero que vemos acá es materiales. Entonces acá tenemos el material default, que es todo blanco, pero si nosotros agarráramos otro material y lo tiráramos acá, ¡pup!, vemos como el cubo ahora se hace rojo. El material lo podemos editar a mano desde acá, o también van a ver que nos aparece acá abajo la bolita y por ahí es más cómodo editarlo desde acá, desde el propio objeto. Entonces nosotros podemos editar color y otras cosas que ahora vamos a ver, pero básicamente ¿cómo se dice? El material le dice cómo se va a renderizar ese objeto, porque si yo le saco el material, tenemos la típica textura errónea del Garry's Mod. Vale. Pero bueno, también podemos hacer que nuestro cubo sea transparente, entre otras cosas. Entonces el renderer dice cómo se va a renderizar. Voy a volver a dejarlo en blanco. Ahí está. Tenemos opciones de luces. Esto lo vamos a ver en detalle cuando hablemos sobre luces, pero podemos indicarle si este objeto debería ser iluminado por las luces o no. Podemos indicarle si debería generar sombras o no, etc. Lo mismo pero para reflexiones. ¿Y esto qué era esto, Master? Los settings que le podéis poner. Esto es lo de la... Esto no importa. La oclusión. Lo de la oclusión dinámica. Sí, no O usamos sea, eso. nunca lo he ocupado en mi vida. Sí, no usamos eso. Eso en cuanto al mesh renderer. Esto es como lo... Voy a sacar esto un segundo. Esto es como lo más básico de lo básico. Tener un objeto con una forma, un material y una posición y rotación escala. Esto es como el componente más básico que van a ver en su vida. No creo que va... Bueno, puedo explicar qué era la de la colisión. Los componentes por defecto, si Sí. ustedes tienen un jugador,
y se acercan al cubo, el jugador va a poder atravesar el cubo. Para que no pase eso, le ponen un collider. El collider le da la colisión al objeto. Podemos ver, si yo prendo acá el gizmo, pueden ver que acá tenemos este cuadradito verde. Esto es la colisión. La colisión no necesariamente tiene que ser igual al objeto. Yo puedo hacer que sea más grande. ¿Sí? Puedo deformar la colisión para que no necesariamente tenga que ser igual que el objeto. Esto Explícale es... qué es tocando ese punto. Tocando ese punto, ustedes tienen la posibilidad de ocupar las herramientas que te da Unity por defecto visuales, que es, por ejemplo, tocando en el plano, en el centro de cada plano van a poder activarlo. Y esto es importante decir que solamente funciona con Box Collider, ¿ya? O lo pueden hacer a través del Espera, inspector en el corrección. lado... No funciona solo con ¿Mm? Box Collider. Funciona con cualquier collider menos con el Mesh Collider. Porque también están Claro. Capsule Collider, hay otros tipos de collider, que de hecho no los voy a Ah, verdad, mostrar. verdad, verdad. Pero eso, no necesariamente el collider va a tomar la forma de su mesh. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué yo querría que un collider no tenga la forma de una mesh? Por ejemplo, habría varias razones realmente. Una y la más conocida es optimización. Si yo tengo una geometría muy compleja, como puede ser, por ejemplo, un personaje, yo puede que tenga un personaje que tiene una geometría súper compleja y hacer un collider basándome en la mesh de ese personaje podría ser en rendimiento muy, muy pesado. Entonces yo puedo aproximar eso y ponerle, por ejemplo, un collider de cápsula. A ver, Master, ¿tienes ahí para pasarme un modelo de un personaje? Para Un mostrarlo modelo más visual. personaje. Pásame Ok, uno de sí. los del pack ese de sci-fi. Porque esto hay Déjame que abrirlo. mostrarlo visual para que se entienda. Voy a aprovechar mientras ir mostrándolo con esto. Yo, por ejemplo, tengo este modelo. Si yo a este modelo le chanto un Box Collider, van a ver que acá se me hace la caja con la forma, por así decirlo, aproximada de lo que es esto. Ahora, ¿qué pasa? Es una caja. La caja tiene una pared sólida. Si yo vengo con mi personaje y trato de entrar por acá, me voy a chocar. Por más que en el modelo hay una apertura, pero el collider no tiene dicha apertura. Entonces, se pueden hacer dos cosas. La cosa más fácil y la que por lo general van a hacer todos, porque son todos vagos, es ponerle un Mesh Vale. Collider. El Mesh Collider lo que hace es que te va a crear un collider basándose en la mesh esta específicamente. Entonces me va a hacer un collider que pase por acá, así, y cada liñita que haya me va a hacer el collider perfecto para eso. Entonces, claro, yo no voy a tener ningún problema porque si yo me quiero subir acá, voy a poder, porque el collider va a estar bien hecho. Si yo quiero entrar, voy a poder, lo que sea. Pero los Mesh Collider son muy, muy pesados en Pesado. performance. Y sobre todo, cuanto más polígonos tiene tu geometría, más pesado va a ser el Mesh Collider. Entonces, quizá la forma, en vez de ser chantar un Mesh Collider porque sí, sea aproximarla utilizando colliders. ¿Cómo la aproximamos? Bueno, agarramos un collider y decimos, quiero hacer primero El piso. sí. Siempre partan por el piso. Bueno, yo voy a partir por la pared porque soy un rebelde. Quiero hacer, por ejemplo, esa pared. Listo. Ahora agarro otro collider y como dice Master, hago el piso. Agarro acá. Vale. Sería más o menos como utilizar el Mesh Collider, pero utilizando Box Collider para hacer cada parte de la casa. Claro, le Exacto, haces como vamos a aproximado. aproximarlo. Por ejemplo, a vos no te interesa que se detecte este pedacito de acá porque no te interesa nomás que haya una pared. Bueno, entonces agarras y por ejemplo, vengan que voy a cerrar esto. Y por ejemplo, puedo venir acá, hago así y hago, voy a apagarme la luz porque me molesta. Y hago así.
Entonces, bueno, esto lo hice muy brusco, pero como ven se Sí, pero empieza como ejemplo se entretiene. a generar eso de tener una pared ahí, una pared acá, un piso, y así voy Piso. creando el aproximado de lo Max, que es la estructura. Lo Max, cual es mucho más, por así decirlo, optimizado. Que tener un mesh a collider. ni- Exacto. Porque claro, ahora no importa, pero ¿qué pasa si yo tuviera 200 edificios de eso? Sí Exacto. Max, llega a ser complicado. Otra cosa que se puede hacer si tienen la habilidad de Blender, por ejemplo, se puede hacer este mismo edificio sin los detalles, por ejemplo, sin todo esto que tiene acá, todas estas aperturas, tipo simplemente los cubos de la pared como si fueran el collider y ahí le hacen el mesh collider, porque ese mesh collider no va a ser tan pesado como el del edificio con ya todos los detalles. Eh, No obstante, no lo recomiendo tanto porque puede llegar a confundirse durante el mira, proceso de transformación de algo grande. algo que, por ejemplo, yo acá empecé a añadir los collider como componentes del propio modelo, pero también lo que se podría hacer para que vean que no es necesario, yo podría venir acá, voy a ponerlo en color rojo para que se note. Por ahí si se les hace más fácil, algo que pueden hacer es, vienen, agarran un cubo, lo transforman y empezamos a marcar nuestras paredes con los cubos. Entonces marcamos, por ejemplo, una pared ahí. Les voy a explicar otra herramienta. Con la T o con este que está acá abajo, pueden hacer lo mismo que con el transform normal de escala, pero como en 2D. Entonces pueden tenerlo así más, más sencillo de utilizar. ¿Sí? Vamos a duplicar esto con control D. También puede ser control C, control V, pero control D es más rápido. Y acá tengo dos paredes. Duplico de nuevo. Roto. Las vistas, para poner este tipo de cosas, las vistas laterales que les comenté antes son bastante útiles. Ahí tenemos otra pared. Duplicamos. Y ahí tendríamos Ok. más o menos el aproximado de los colliders. Entonces si yo saco ahí, ahí tenemos más o menos un aproximado de cómo podrían llegar a ser las colisiones. Falta el techo y el piso, pero bueno. Y entonces lo que yo puedo hacer ahora, si yo me fijo, todos estos cubos ya tienen el box collider. Entonces yo puedo quitar el mesh renderer y me quedo Y solo so- con los colliders. Esta es otra forma muy buena de setear los colliders e incluso puede ser útil tenerlos separados para yo, por ejemplo, tengo acá un objeto que se llame colliders y yo tengo, por ejemplo, un mapa en VRChat que tengo los colliders de los sillones, yo puedo apagar después este objeto y de esa forma es que los mapas tienen estos botones de setting que dicen, bueno, apagar collider de los muebles, etcétera, porque los tienen separados. También se pueden apagar si están metidos, pero es más complicado. Es más fácil es, simplemente un- apagar los es objetos importante ocupar la creatividad, o sea, existen miles de formas de y hacer lo hacer lo mismo. mismo, Sí. pero hay que buscar formas de que sean creativas Denme un para segundo. poder solucionar los problemas. Ya. Que esa es la forma en que en general, por lo menos con Valen, hemos encontrado de solventar problemas, porque el día de mañana, cuando ustedes se enfrenten a un cliente, cada cliente es un mundo en sí, literal, ¿ya? Y en ese sentido, las exigencias de los clientes de repente son extravagantes y ustedes tienen que hacer que eso sea optimizado, porque claro, el cliente te pide que era una ciudad entera cyberpunk y tú la puedes hacer, pero ni un computador la va a poder correr y en el Unity va a ser más pesado para uno, entonces uno tiene que buscar cómo satisfacer la necesidad y eso es lo que te convierte en un buen creador o un mal creador. Bien. Eh, Me quedo entonces con lo de que hay varias formas de hacer las cosas. Pueden, Ujú. como dije
añadir los colliders dentro de un mismo modelo, pueden tenerlos por separado, pueden hacer una mezcla de los dos. No hay una forma correcta en la mayoría de los casos. En algunos casos específicos sí. O sea, va a depender de cuál sea el objetivo final o qué es lo que estás haciendo. Porque por ahí algo es la forma correcta para un caso de uso, pero no para otro. ¿Sí? ¿Me pasas, Master, un personaje? Y si tienes también una escalera Eh, para mostrar una cosa. en eso estoy. Dale. Escalator. ¿Dudas con respecto a esto? No, Vimos entonces colliders, vimos un poco lo que es mesh renderer, mesh filter. Vale, yo sí tengo una pregunta y es relacionada con lo que mencionaste del performance. Sí, Vale, el mesh renderer es más pesado y algo me dice que es porque está calculando constantemente pues cada poligonaje que tiene, en este caso el edificio. sí. Pero, ¿qué pasa cuando por a lo mejor necesidad del edificio en sí o simplemente porque te pases de rosca, pones muchos box collider en un mismo sitio? ¿La performance cambia o siempre se va a notar la diferencia? Mira, en un mismo sitio por lo general no, o sea, no afecta si están juntos o separados, siempre y cuando estén, digamos, dentro de la distancia de que están cargando, da igual si están juntos o separados. Ahora bien, vos tenés que analizar porque, a ver, un box collider no deja de ser eh, la mesh de un cubo. Entonces, ¿cuántos polígonos tiene el cubo de Unity? No sé, pero si esa cantidad es menor a la del Mesh Collider, posiblemente te convenga hacer el cubo. Igualmente te digo, un Mesh Collider 10, 100 incluso, si no son muy complejos, no te van a hacer un rendimiento notable. Ahora, si vos tenés, qué sé yo, una playa con palmeras y a cada palmera le metes un Mesh Collider que tiene hojas, que tiene todas sus partes, posiblemente si tenés 1000 palmeras, te mueras. En cambio, si agarras y en vez de ponerle Mesh Collider le pones un Capsule Collider a la palmera, es mucho más óptimo. Y hay veces que, por ejemplo, podríais olvidarte del Capsule Collider y poner solamente en la mitad de la palmera un Box Collider y listo. Sí, todo depende de, digamos, el nivel de por ahí detalle que vos necesites. Porque, por ejemplo, lo que decía antes, capaz a vos te interesa que la gente se pueda subir a este pedacito, o capaz que no. Si te interesa, vas a contemplar este pedacito con otro Box Collider acá o con un Mesh Collider que lo agarre, o si no te interesa, el Box Collider tuyo va a terminar en esta pared y esto se va a poder atravesar porque, bueno, te interesa que esto tenga colisión. Es un poco dependiendo del caso de uso y el nivel de detalle que vos le quieras dar. Vale, Bien, vamos a ok. ver qué modelos me pasó Master. Ups. Bien, acá Master me pasó varios modelos. Me voy a quedar con el de la escalera. Pásame un personaje si puedes. Me voy a quedar con la escalera. ¿Por qué me quedo con la escalera? Porque la escalera es un caso interesante. Yo tengo varias... Bueno, justo esta escalera creo que no me va a servir porque tiene el pedacito de abajo. A ver. Ah, sí me sirve, perfecto. Yo tengo esta escalera. Yo a esta escalera podría ponerle un Mesh Collider para que se haga perfectamente cada escaloncito. Podría también ponerle un Box Collider a cada cosa y hacerme ese trabajo. O tengo una tercera opción, que es poner un Mesh Collider pero hacerlo convexo. Yo al hacerlo convexo hago como una especie de aproximación de cómo sería el collider. Y este es como el punto medio entre hacer todo con Box Collider y hacer un Mesh Collider. Pues es como un aproximado en el medio. No nos va a servir siempre esto, pero por ejemplo, para cosas como escaleras, y por eso le pido una escalera master, este collider que es como en rampa, al usuario le va a hacer el mismo efecto o incluso mejor porque a algunos usuarios no les gusta ese tic, 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 tic que hace cada vez que subís de un escalón y prefieren que sea algo más, este, ¿cómo se dice? Suavizado la subida. De hecho, eso nos ha pasado en NeoCity.
Sí, que se nos ha pedido una actualización porque la escalera se sube de tick en tick. sí, bueno, por eso, para algunos usuarios les puede ser molesto el tic, 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 tic ese. Entonces está bueno para ese tipo de casos. Entonces, si tenés alguna geometría que es compleja, pero no tanto, se le puede intentar poner un mesh collider con el convex puesto y ver qué tal se aproxima y si cumple los requerimientos. Yo acá, por ejemplo, a esto no le puedo poner porque si yo le pongo, me tapa la entrada y yo necesito que no me tape la entrada. Entonces, para este caso, no me sirve. Pero bueno, eso como dije antes lo van a ir viendo ustedes. Ah, sí me pasaste los personajes, perdón, no los vi. Sí, también en el railing, ese que está ahí, que se vendría siendo como una baranda. No tendría sentido que tuviera Mesh Collider, ¿cachai? Pero sí convexo. Pero digamos que yo tengo 1000 de estos. Esa geometría es más compleja que la de un Box Collider. Entonces yo preferiría ponerle Box Collider a este objeto Yo a esto le podés... en Sí, orden de optimizar. No es mucha la optimización que vaya a sacar, pero también la suma de mini optimizaciones puede llegar a ser un gran eso, cambio en un mapa. eso es un punto importante, porque capaz yo tengo un edificio de estos complejo, me puedo permitir ponerle Mesh Collider, pero si yo tengo 1000 palmeras, no le voy a poner a las 1000 palmeras Mesh Collider. Sobre todo cuando estamos también hablando de otro tipo de detecciones, porque acá estamos solamente teniendo en cuenta lo que es detecciones de colisión, pero los collider también sirven para detectar cosas como por ejemplo física, y hacer detecciones de físicas con Mesh Collider es súper pesado. Pero eso lo vamos a ver después. A ver. Quiero el personaje. Acá está. Bien. Este es un personaje. Son varios personajes, de hecho. Vamos a apagar. Ahí está. Este es un personaje. Si yo fuera a ponerle Mesh Collider al personaje, miren la cantidad de vueltas raras que tiene. Sería bastante pesado y posiblemente no sería necesario. Entonces yo podría ponerle un Box Collider, pero tendría que poner como que uno ahí y después uno en cada brazo. Sería medio raro. Entonces para lo que son humanoides y personajes en general, lo que se suele usar es un Capsule Collider. Que de hecho no me gusta cómo está hecho esto, porque está hecho así. Vamos a hacerlo distinto, vamos a agregarle una cápsula. Ujú. Vamos a agregarle una cápsula porque está escalado el personaje ese, creo. Vamos a agregarle una cápsula ahí. Tuc. De hecho, si estuvieron viendo algunos tutoriales o algo así de desarrollo, seguramente han visto que cuando hacen un controlador de un personaje, por lo general suelen usar una cápsula, y es por esto que les digo de que la aproximación de personajes se suele hacer con una cápsula porque es como que bastante lo más aproximado usando objetos primitivos que puede haber para un personaje. A menos que sea un shooter, que eso ya es un poco más complejo. Claro, si haces un shooter donde tenés, por ejemplo, depende, porque si tu shooter solamente registra tiros, seguramente vos le puedes hacer una aproximación también usando primitivo. Obviamente, en vez de tener una cápsula, vas a tener una cápsula en el pie, una en esto, así, en cada parte, por ahí. Pero si no tiene que ser tan preciso. También depende, por ejemplo, de si vos querés diferenciar, bueno, me pegó en un pulmón o en el corazón, me hace más daño, yo necesito un collider específico ahí. Que en cambio, si vos no diferencias este tipo de cosas, con un solo collider en el pecho, para diferenciar tiros en el pecho, por ejemplo, te sirve. O podrías tener un collider acá cubriendo las dos piernas, pero si vos tenés que diferenciar una pierna de la otra para un sistema de, no sé, tratamiento de heridas, tenés que tener colliders separados. Entonces, ahí vemos de nuevo que todo depende de tu caso de uso. Miedo me da entonces el desarrollador que dice, te han dañado en el dedo meñique izquierdo del pie. Sí, 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 sí. Em, bueno, volvamos al cubo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Ya vimos entonces. Ah, bueno, espera, antes que nada, ¿dudas con respecto a colliders? Sí, tengo otra. Diga. He visto que se modela a través de lo que en Blender se podría decir las caras, pero tú puedes cambiarlo para modelarlo a través de vértices o de aristas y hacer como una especie de modelo 3D del collider para ser más preciso. Cuando dices No, se modela, te refieres a esto, ¿no? Sí, ahora mismo lo estarías haciendo a través de caras, Sí, no, pero no se estaría puede. más cómodo a veces. Ay, qué pena. Solo o sea, es que esas cosas solamente los tienen los collider primitivos. Que, espera, voy a sacar esto. Eh, Y Capsule rotarse la Y el Collider, ahí cabeza, mezco, está. ¿no? Que tiene que ser un objeto que se rote, ¿no? No puede ser tal cual como está ahora. Que tú coges el collider y lo rotes. Eso no se puede, ¿no? Rotar el collider. Ya Tiene te que digo, tener un lo objeto probamos. por narices, ¿no? No, tristemente no. no parece se ser que puede. sí. Y es una pena porque mejoraría Ojo, muchísimo el lo tema que de los puedes colliders. hacer, lo que puedes hacer es lo que dije antes. Tú puedes tener el cubo real y luego tener el cubo que tiene el collider y ahí lo rotas y listo. Espera, ¿cómo? Ah, Después, acuérdense, tú puedes agarrar, pones dos cubos superpuestos y después simplemente le quitas el Mesh Rendered y va a quedar la Claro, forma ahí lo del rotas. collider en sí. Y vale. con respecto a lo que preguntaste, Lexter, lo que suelen hacer por ahí algunas empresas de videojuegos es tener su modelo y luego el modelo del collider. Porque, por ejemplo, es lo que decía yo antes de que se podría hacer un modelo simplificado de esto y a ese modelo chantarle el Mesh Collider. Pero eso ya se hace, digamos, con el Oh. mismo programa que modelas también el collider. Y Eso lo hice yo. Bueno, ahí tienes eso un qué ejemplo. sería, cargar el modelo 3D quitándole el mesh y convirtiéndolo en un en collider completamente. Claro, imagínate que yo tuviera una versión simplificada de este edificio. Agarro, le quito el esto y le pongo Mesh Collider. Y listo. Ya tengo por un lado mi Mesh Collider y por otro lado mi modelo. Que no lo puedo visualizar. Ah, Como, perdón, me co- equivoqué. No, el Mesh Filter no se lo saque, solamente sácale el Mesh Render. Porque si no, no carga el este. Ahí está. Pero vale. yo podría tener así separadas las dos cosas. Obviamente esta no tendría que tener todos estos detalles, porque si no, no tiene sentido tener dos y simplemente se le metería esta. Claro, tiene que ser una, si Una haces simplificación. eso, tendrías que hacer una versión muy low poly, lo mejor low poly que se pueda. Sí. Vale, ok, interesante. Hay algunos filtros de Blender que te permiten, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, lo que le aplicas a un objeto para que te permiten simplificarlo de Modificadores. forma, eso, modificadores, que te permiten simplificar las caras y los vértices. Sí, 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 sí. Sí, seguramente hay plugins o cosas que te hagan los colliders, pero bueno, eso ya la clase de Trona seguro lo explicará. Ahora, la otra que podría ya explicar vendría siendo la cámara, que es lo primero que también que van a tener. Un cubo y una cámara es lo más básico. Espera que voy a aprovechar a explicar una cosa de esto. Quizás a veces, me hubiera gustado explicarlo con una mesa, pero lo voy a explicar con esto. Quizás a veces haya partes que a nosotros no nos interesen que tenga colisión. Por ejemplo, quizá a nosotros simplemente nos interese tener un box collider para el asiento, como para que pueda venir alguien acá. ¿Por qué no me deja agarrar esto? Ahí está. A sentarse, pero a nosotros no nos interesa ponerle collider a la parte de abajo porque quizá nuestro personaje de nuestro juego no es de ese tamaño, entonces con que yo choque con este pedacito ya me basta. No necesito modelar tipo todo lo de abajo, por ejemplo. O al contrario, yo quiero que pueda pasar por abajo y no... Entonces, no necesariamente el collider que yo haga tiene que respetar la geometría del modelo. Capaz no es necesario y puede ser incluso molesto que yo le ponga un collider al respaldo, un collider a esto de acá, un collider a esto de acá.
Yo he visto mucho, por ejemplo, mapas de VRChat que le ponen collider a los respaldos de los sillones y termina siendo hasta molesto. Y el usuario, cuando los usuarios lo único que quieren es poder apoyarse encima del sillón para sentarse, pero ya después cuando tenés el full body o tenés otras cosas, tener un collider atrás donde tu personaje se buguea si te acercas mucho es molesto. Entonces depende mucho del caso de uso. Bien, ahora sí. ¿La cámara quieres que explique? Yo pensaba explicar materiales Ah, ya. Explica materiales. para cerrar con Mesh Renderer. Y de hecho, ¿qué hora estamos? Ah, bueno, tenemos recto. Mesh Renderer. Tenemos entonces materiales. Acá tenemos uno solo, pero puede ser que ustedes tengan modelos que tengan múltiples materiales y se les van a ir haciendo todos en una listita acá, los distintos materiales. Pero bueno, vamos a chantar un material así random. Explicar por qué, espérate. Sí. Control Z. ¿Qué? Ese material no lo vaya a poder modificar. Porque es un material default. Entonces sí. no es muy modificable, por así decirlo. Si se dan cuenta, todas las opciones están En gris. en gris. Eso también ocurre cuando tú exportas un modelo, como por ejemplo, no sé, el personaje, Mira. o eso. Vamos con este. Yo tengo este modelo. Me sale en gris. ¿Por qué me sale en gris? Porque el material está como que metido en el modelo. Si yo quiero sacar el material del modelo, tengo que venir a el modelo, materiales, extraer materiales. Y una vez que yo extraje los materiales, me quedan por fuera y ahora sí ya los puedo modificar. No obstante, eso es una clase completa aparte, pero Sí, quería hacer ese paralelo. Sigamos con el cubo. bien, sigamos con el cubo. Cubo. Para darle material puedo hacer varias cosas. Puedo arrastrar el material acá, puedo arrastrar el material directamente al cubo, puedo tocar acá el circulito y elegir entre todos los materiales que tengo cargados. ¿Sí? Son varias formas de hacerlo. Incluso creo que puedo tirarlo acá. ¿Sí? Mira, puedo tirarlo en la jerarquía y se pinta. Bien. Entonces dijimos que el material nos habla de cómo se va a renderizar en la escena nuestra mesh. Los materiales van a tener propiedades distintas dependiendo del shader que nosotros usemos. No voy a explicar qué es un shader básicamente porque no les quiero mentir porque no soy un experto en shader. Pero los shaders básicamente cambian distintas propiedades de cómo se renderizan, pero ya más a un nivel de programación. Pero nosotros en este caso lo que nos importa son las propiedades que tiene ese shader. Entonces nosotros vamos a usar en este caso el shader estándar, que es el que viene por defecto con Unity. Pero si nosotros quisiéramos cambiarlo, venimos acá y tenemos una lista bastante amplia de distintos shaders. Por ejemplo, si yo le quisiera poner el shader de Quest de VRChat, el Standard Light, van a ver que algunas settings de acá cambiaron porque es otro shader. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos a quedar con el shader estándar. Recomendaría, perdón por el inciso, Sí. recomendaría para una mayor profundidad este tipo de conceptos, chicos, que esto también lo hicimos en una clase que tuve yo presencial. Recomiendo que vayan a la página de Unity y ahí se puede informar pues de todos estos tipos de los conceptos, incluido el shader, que el shader pues así lo que se puede explicar a nivel rápido y básico es que es cómo se calcula la luz en un objeto. Básicamente se pueden hacer burradas como hacer panoféricos y cosas así, o se puede mirar simplemente pues que el metálico no sea tan metálico, o la rugosidad actúe de otra manera, o actúe a través de una textura, etcétera, etcétera. Sí, se pueden Para hacer más cosas también información, muy locas recomiendo como eso. agarrar información de la propia cámara y usarla para distintos efectos. Se puede hacer de todo. Se puede, por ejemplo, está el shader de AudioLink que puede hacer que tu material reaccione con el audio. Se puede hacer que... No sé, ¿qué más me ocurre? Que un Que se material vea sea, por un lado y que que no sea por otro. multicolor. Se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, quería decirle, aprovechando eso que dijo Lexter, que yo acá en esta les dejé un extras y recursos. Acá está el manual de Unity. Está el manual de Unity y otros ciertos
enlaces útiles. Ahí está detallado cada componente de Unity que existe, todas sus propiedades y qué hace cada una. Está en inglés. Algunas páginas están traducidas, otras no. Las que no, si no saben inglés, lo pueden traducir con el traductor de Google. No es muy avanzado el nivel de inglés que tiene. Pero sí les recomiendo que traten de acostumbrarse a cuando buscan documentación y esas cosas, buscarlas en inglés, porque a veces en español están o mal traducidas o algo así y puedes dar a errores de concepto. Curso de inglés en 5D próximamente. También. Sí, no, Y no es coña. para este rubro y todo lo que es programación en general y eso, es súper importante que sepan inglés porque muchas veces les va a aparecer un error que no van a saber cómo empezar a solucionarlo y la respuesta seguramente esté en un foro que esté en inglés. Así que si pueden, aprendan. Bien. ¿Por dónde estaba? Ah, sí, material. Bueno, empecemos en orden. Tenemos el rendering mode. ¿Para qué nos sirve el rendering mode? Para saber si un material va a ser opaco, va a ser transparente, va a tener cierto otro tipo de propiedades. Por ejemplo, un vidrio. Si yo tuviera un vidrio, yo quería que ese vidrio fuera transparente. Entonces, uno tiene el color del material, el color principal. Yo acá tengo, si ven el alfa, que si saben un poco del tema, el alfa es lo que da la transparencia. Pero si yo ven bajo el alfa y no le pasa nada al cubo, ¿por qué no? El cubo no se está haciendo transparente. Y eso es porque el rendering mode está en opaco, no soporta transparencia. Si yo lo pongo en transparent, van a ver cómo ahí sí le afecta el alfa y puedo hacerlo transparente. Entonces esto para cosas como vidrios, por ejemplo, está muy útil. Bien, lo voy a dejar de nuevo en opaco. Después, bueno, como dije, el color principal. Nosotros acá para el color tenemos, bueno, para el albedo tenemos dos cosas. Tenemos el color, que podemos tintarlo así nomás, o tenemos también el espacio para la textura. Yo acá puedo poner una textura, voy a poner esta, y ahí ven cómo se aplica la textura al cubo. Y yo arriba de eso puedo colorear, ¿sí? Entonces puedo poner las dos cosas. Puedo ponerle un color aplicado arriba de la textura. También puedo editar directamente la textura y aplicarle el color en la textura. Pero bueno, depende de cómo lo quieran hacer o cómo les convenga en el momento. No todas las texturas le van a quedar bien a los materiales de por sí. Y eso ya, mira, por ejemplo acá ni se nota. Y eso ya depende más de cómo esté hecho el modelo y seguramente lo vean en la clase de Trona, lo que es el UV mapping de un modelo, que es básicamente decir cómo se aplica la textura a ese modelo. Bien, pero bueno, que sepan que acá pueden chantarle distintas texturas y va a hacer distintos efectos en el cubo. No tengo ninguna textura preparada como para mostrarles, pero bueno, después para cuando veamos más en profundidad les traigo. Y después, como dijo Lecter, tenemos distintas settings que nos hablan de cómo le afectan la luz. Por ejemplo, las reflexiones. Si yo subo el metallic, se hace automáticamente más reflectivo. Lo mismo si yo le cambio el smoothness. Un inciso ahí. Resulta de que ahora, claro, funciona. Pero si tú cambias el Skybox, en este momento, este Skybox en específico de VRChat viene con una, ¿cómo decirlo? Con una reflexión base. Pero ahí de repente tú vas a hacer esto y se va a ver negro. Eso es porque a la escena le falta una reflexión. Ya te lo digo porque me ocurrió muchas veces cuando no sabía sobre reflexiones y jaja, eso. Estamos un segundo. Separados. Si puedes. Y también en ese que le estoy respondiendo a Mae. Ese tamaño de imagen. Listo. Bien. Sí, lo vamos a ver más en detalle cuando veamos toda la parte de luces y reflexiones. Pero bueno, que sepan que pueden empezar a jugar con eso para ver
para darle distintos colores, distintas texturas, etc. Y también se le puede poner un albedo metálico. Hay muchas veces la forma en la que se vuelve metálico el objeto también requiere un albedo en sí. Sí, no es que requiera, sino que, por ejemplo, imagínate que yo tengo esta silla, ¿no? Si yo a esta silla le fuera a poner un material que sea todo metálico, toda mi silla tiene ese efecto de reflexión metálica. Ahora, yo capaz quiero que estas partes de acá sean de tela y no tiene sentido que la tela sea metálica. Entonces ahí se hace lo que se llama un mapa de metálica en este caso, pero podría ser un mapa de lo que sea. Fíjense que acá tenemos mapa de height, mapa de normales, hay mapas de oclusión también. Que eso básicamente le dice, bueno, qué partes de nuestro modelo van a ser las afectadas por el metálico en este caso. Entonces yo puedo decir que todos los tubos de metal esos sean afectadas, pero no las otras partes. No tengo ahora... ¿Tenés, Master, algún modelo con textura para mostrar eso? Porque no Te pensaba puedo en algo de pasar textura. te puedo pasar unas texturas de Megascan. Mejor lo preparamos para otra clase después. Pero bueno, que sepan que pueden empezar a jugar con lo que son todas las distintas settings. Por ejemplo, si quieren hacer que algo emita luz, le ponen una emisión y pueden cambiar el color de la emisión y eso emite luz. ¿Sí? Lo cual Pueden, podría evitar que tuvieran que bakear una escena en ocasiones, en un principio. pueden hacer distintos tipos de cosas. ¿Sí? Pueden ir jugando. De momento no vamos a meternos más en materiales porque, como dijo Master, materiales es una clase entera porque tienen demasiado contenido. Así que de momento que sepan que los materiales existen y que son una parte importante del mesh renderer y que pueden ir jugando con eso para ir viendo cómo reacciona. Bien. Para cerrar ya la clase, vamos a ver lo de la cámara que dijo Master. No sé específicamente, Master, qué querías que diga de la cámara. Más que mal explicar las partes de la cámara, porque bueno, en mi experiencia cuando yo partí en esto no entendía para nada la cámara, los near clip, el FAR, qué es lo que va a renderizar, porque tú podrías poner qué cosa, podrías hacer un laberinto solamente con colliders y que no se vea, o independiente de que esté o no esté, entonces eso. Ok. Para explicar esto, tengo que explicar layers, pero bueno. Así básico. La cámara es lo que se va a ver en nuestro juego. En nuestro juego acá, de hecho lo voy a poner acá. Vamos a ver que está directamente relacionado con la cámara. Si yo muevo la cámara, se cambia lo que veo en el juego. Por lo general la cámara, cuando desarrolla un juego independiente, va a estar unida a la cabeza de su jugador. ¿Sí? En VRChat lo que se hace es se pone una cámara con el tag de main camera y eso después se toman esas settings para la cámara del jugador que maneja el propio VRChat. Pero bueno, no importa. Distintas settings importantes de la cámara. Tenemos, por ejemplo, la render distance. La render distance a nosotros lo que nos dice es qué se va a renderizar de lo que vemos. Si ven, si yo alejo mucho la cámara de manera que se aleje de este marco que tengo acá, se deja de renderizar. Y cuando yo me vuelvo a acercar, se renderiza de nuevo. Okay. Para cambiar eso, tenemos acá esto que dice Clipping Planes y tenemos el FAR. El FAR es qué tan lejos se va a renderizar. Si yo lo subo a 100, van a ver que mi esto crece. ¿Sí? Entonces, pueden jugar con eso. Usualmente está bueno que no sea exageradamente alta. La default de VRChat viene en 1000, que es exageradamente alta y no es por ahí necesaria en todos los casos. Pueden usarlo para controlar, por ejemplo, que se está renderizando. Si ustedes tienen un mapa que tiene varias partes conectadas por teletransporte, pueden tener una parte acá, una parte acá y una parte acá. Y si están más allá del límite de renderizado, la cámara no los va a renderizar.
por más que muchas veces de eso se va a encargar la oclusión, es una buena forma también de asegurarse que no se está renderizando cosas de más que no deberían estar renderizándose. Y la NIAR es lo mismo, pero ¿qué tan cerca? O sea, eso es para no renderizar, por ejemplo, tu propio cuerpo, suponte, porque está demasiado cerca de la cámara, entonces eso no lo renderizo. Para ver rechat específicamente, recomiendo ponerlo en 001. ¿Por qué? Porque si tú te le acercas demasiado a otro jugador, la cara de ese jugador va a empezar a desaparecer y es bastante molesto, así que lo recomiendo dejar en esa setting para específicamente los que van a hacer desarrollo para VRChat. Acá pueden cambiar otras cosas como el Field of View, el FOV, el famoso FOV que tienen varios juegos, como el Minecraft, por ejemplo. Pueden cambiar el FOV. Pueden cambiar qué es lo que se va a renderizar en la cámara. Por ejemplo, acá por defecto tiene que se va a renderizar todo, pero yo podría sacar el layer default y de la nada mi cubo desapareció. ¿Sí? Pero vas a poder seguir estando parado en la escena. Entonces, eso sería interesante, por ejemplo, si tú quisieras hacer un mundo como ultra optimizado, independiente de lo que tenga el mundo, tú podrías hacer que solamente se vieran los personajes y estar parado en el universo. También podrías, por ejemplo, qué sé yo, si tú, porque acá estoy hablando de la cámara, que es la cámara principal, pero uno puede tener más de una cámara. Y por ejemplo, yo podría tener una cámara de seguridad donde a mí no me interesa que se renderice, por ejemplo, nada. O sea, yo quiero que solamente se rendericen los jugadores, por ejemplo, para saber dónde está. O los jugadores y el entorno, pero no quiero que se rendericen ni las interfaces gráficas, ni otro tipo de cosas, ni los pickup, ni nada. Solamente quiero que se renderice el jugador y el entorno y el resto no me interesa. Entonces yo puedo ponerlo así y de esa manera me ahorro renderizar cosas que no hace falta ver en esa cámara o que no quiero ver en esa cámara, porque capaz no quiero ver los menús de settings en una cámara de seguridad, porque no me aporta nada, entonces los quito. ¿Qué más? Bueno, y después, ya que estamos, espera a ver cómo lo puedo mostrar. Voy a mostrarlo así. Yo puedo poner que el clear, que básicamente es lo que se muestra en lugar, o sea, donde hay cosas que yo quiero mostrar, se van a mostrar esas cosas. Pero donde hay cosas que no quiero mostrar, se va a poner el clear. El clear por defecto está en la skybox. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero dejar de renderizar el piso, en lugar del piso voy a ver la skybox. Puedo cambiar esto para que sea un color sólido. Y ese color le puedo dar propiedades si quiero. Puedo hacer varias cosas con eso. No creo que lo usen mucho, la verdad, pero bueno, ahí Es está importante para que lo sepan lo sepan. Sí. para que puedan hacer volar la imaginación. Sí. Acá tienen de si la cámara es afectada por la oclusión. Ya explicaremos después lo que es la oclusión, pero es importante. Y lo mismo el HDR y otra cosa, eso no lo toquen, déjenlo en la setting gráfica porque no lo vamos a estar tocando ahora mismo. La cámara principal necesita un audio listener porque eso es lo que le va a permitir a nuestro jugador escuchar todos los sonidos de la escena. Si no tiene un audio listener, no vamos a escuchar nada. ¿Sí? Es lo que va a ayudar cuando pongamos fuentes de audio. Las fuentes de audio tienen un rango. Entonces el componente audio listener tiene que estar dentro de ese rango para recibir el audio. Se pone adentro de la cámara principal porque la cámara principal suele estar ubicada, como digo, en la cabeza del jugador. Pero puede variar si tienen otro tipo de proyecto con otro tipo de mecánica. Pero bueno, creo que eso es más o menos todo lo básico. No quiero meterme en ningún otro tema como tal, porque para no hacerlo tan largo, como una primera clase introductoria creo que está bien. Ya después, seguramente la clase que viene, empecemos a ver en detalle materiales
con texturas los distintos mapas que hay, cómo afectan y a lo mejor vemos un poquito de luces, no sé, Master, dependiendo de... Mira, en la próxima clase yo quiero que todos al unísono estemos compartiendo pantalla y creemos un objeto en específico con puras primitivas. Vamos vamos a echar a volar la imaginación creando un objeto que vamos a tener o un ambiente que vamos a inventar en base a cubos, cubos, círculos planos, Sí, cápsulas y básicamente todos los componentes que vienen todas por las primitivas. defecto en Unity, tipo sin descargar nada. Que de hecho, bueno, si quieren investigar un poco de qué componentes vienen acá, tienen toda la lista de todos los componentes. Claro, Eh, y en base a eso también vamos a hacer nuestros propios materiales y ese objeto que vamos a crear lo vamos a transformar en un prefab, que lo cual va a tener implicaciones bastante interesantes para ustedes. Y vamos a aprender a optimizar y las diferencias de por qué es bueno ocupar luces y luces bakeadas y versus las luces en tiempo real, pero en el caso de aquellos que no tengan computadores tan buenos, vamos a tratar de optimizar con luces en tiempo real, lo cual sí es posible. bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo ¿Comentarios? claro. ¿Sugerencias? Mm. ¿Feedback? ¿Quejas? ¿Insultos hacia Master? Así, pues me quejo de O quejarme. Valen. Hala. Yo me quejo de quejo algo, de de que ha quejarme. sido muy Hala, ahora qué vas corto. a hacer. Si quieren le damos un rato más. Yo para cerrar con los temas, porque si empezamos un tema nuevo, Rómpame el podemos, ¿cómo se dice? Estar hasta mañana. Igual con la Uf, tontería, bueno, hicimos 1 hora y media, yo pensaba hacer 2 horas, pero también fuimos muy rápido porque cazaron los temas bastante rápido. Yo pensé que por ahí íbamos a estar en una situación donde tenía gente más principiante, debo decirlo. Em, alguna cosa o alguna pregunta que quieran que podamos resolver ahora o algún temita que podamos hacer rápido? Si no, ya preparamos algo donde la clase que viene ustedes puedan interactuar más. Porque a mí, más que escucharme a mí o a Master hablar, a mí me gusta que puedan hacer ustedes sus cosas y nosotros dar feedback de lo que están haciendo. A mí me gusta mucho el concepto de clase práctica, no sé qué opinan ustedes. bueno, a mí lo que más me interesa, además de aprender todas las utilidades